Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo. Las fuentes de Google no solo se limitan a las páginas web, también puedes descargarlo y usarlo localmente en aplicaciones como Word. Por eso en este vídeo te vamos a mostrar cómo podemos usar las fuentes de Google en aplicaciones como Microsoft Word. Primeramente nos tendremos que dirigir a las fuentes de Google, ¿vale? Vamos a abrir nuestro navegador, entraremos a Google Font, buscaremos Google Font y si ves un enlace con fonts.google.com entrarás a él. Una vez que entras a la página web, ¿vale? Entraremos a lo que es el apartado de las fuentes y aquí elegiremos la fuente que queremos descargar, ¿vale? Yo tengo descargada ya esta fuente, que si te fijas es la fuente de Roboto, ¿vale? Para no hacer este vídeo muy largo. Y lo que tenemos que hacer es abrir el archivo en que se descarga, que es un punto rar o un punto zip, ¿vale? Entonces, una vez que tengamos ya la fuente, vamos a entrar o hacer doble clic en cada una de ellas o descomprimimos este archivo y lo que tenemos que hacer es darle instalar. Una vez que se instale esta fuente, ¿vale? Se cerrará, no mostrará ningún mensaje y ya la tendríamos disponible para usar en nuestro Word. Solamente queda entrar a Word, un documento en blanco, y en la parte de elegir fuentes elegiremos la que acabamos de descargar, ¿vale? Que se llama Roboto, por ejemplo. Entonces aquí tenemos Roboto, ¿vale? Y empezamos a escribir. Si te fijas, ya estamos usando una fuente de Google Phone en Microsoft Word. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.